Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 37 minutos. Gracias a nuestra audiencia, gracias por su conexión, por su interacción con nuestro espacio de noticias. A todos quienes nos escuchan a través de las tradicionales frecuencias de Sonorama en todo el país e igualmente a través de la internet, visitando www.sonorama.com.es. También estamos transmitiendo por nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Instagram también. Saludamos a quienes también nos miran, nos escuchan a través de estas plataformas digitales. Y por cierto, una vez más, descárguense de manera gratuita la APP de Sonorama, disponible para iOS y también para Android, de forma, insisto, netamente gratuita. Así que pueden tener nuestro espacio de noticias al alcance de su mano. A ver, parece que tengo alguna dificultad con el Instagram, creo que no tengo audio. Si me pueden confirmar, a ver si tengo o no tengo audio, si no le saco esto. A ver, espérense. Creo que tengo que poner a cargar los micrófonos. Ya, ahí capaz que me escuchan mejor. Muy bien. A ver, ¿cómo cerramos la semana de trabajo, querida audiencia? ¿Cómo cerramos esta semana? A lo largo de la semana he procurado enfocarme en algunos temas sociales. Hemos dejado de lado los temas de la política, que también hay que hablar, tiene que formar parte de nuestro juicio crítico, de nuestro comentario sobre lo que está pasando en el Ecuador, sobre las decisiones de nuestros gobernantes, sobre lo que hacen nuestras autoridades. Debe formar parte de nuestra crítica permanente, ¿no? Crítica constructiva para buscar un cambio, ¿no? Para buscar mejores días para la patria, pero a ratos parecería que no está eso en el radar o en la esencia de nuestros políticos. Bueno, a ver, ¿cómo cerramos la semana? Hace 2 semanas, exactamente la fecha, fue la semana anterior al desarrollo del juicio político. Me parece que fue el 25 de agosto, jueves 25 de agosto. El presidente Guillermo Lasso sorpresivamente le pide a la fiscal general del Estado que archive una denuncia que él mismo presentó, más o menos el 25-26 de marzo pasado. El presidente Guillermo Lasso le envía una comunicación, la revisamos aquí, hicimos una revisión cronológica junto a ustedes. Escuchamos las declaraciones del presidente, revisamos la misiva de marzo y todos los episodios posteriores, junto a ustedes hace pocos días. Entre el 25 y el 26 de marzo, el presidente de la República le pide a la fiscal general del Estado que investigue a 5 legisladores. A Rosa Cerda, que se hizo famosa por un video que se viralizó, dice ella que le sacaron de contexto una declaración, pero a partir de ese video quedó en el radar la emblemática frase del si roben, roben bien. Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya. Según la denuncia del presidente de la República, estos 5 legisladores se habían reunido con emisarios del gobierno en una oficina particular. Aquí a ratos se normalizan ciertas cosas. El que nada debe, nada teme, ¿no? Una reunión política debería hacerse en Carondelet o en la asamblea, pero van y se reúnen en una oficina particular. Y en esa oficina particular, supuestamente, estos 5 legisladores pretendieron extorsionar al gobierno. Pidieron plata, pidieron cuotas políticas a cambio de sus votos para aprobar la denominada ley de inversiones. La historia da cuenta que la ley de inversiones no se aprobó. La ley de inversiones fue negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y esto desató una reacción furibunda del presidente de la República, que denunció que había legisladores que pretendieron extorsionar al gobierno, pidiendo plata, pidiendo cuotas de poder, y al día siguiente hace públicos estos 5 nombres de los legisladores. Y le pide a la fiscal general del Estado, le envía una carta a la fiscal Diana Salazar, donde le pide que investigue a estos 5 legisladores que a su gente, a los emisarios del gobierno, los pretendieron extorsionar para poder votar a favor de la ley de inversiones. Esto en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Pasaron 5 meses.
No tuvimos mayores noticias sobre la evolución de la indagación previa por parte de la Fiscalía, hasta que llegamos al día 25 de agosto, jueves, cuando resulta que el presidente de la República le envía una comunicación a la Fiscalía, no dirigida a la Fiscal General del Estado, sino, entiendo, a la autoridad de la Fiscalía encargada de esta investigación. Y le dice el presidente de la República que archive la investigación con el argumento de que en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha, solicito el archivo de la investigación. El jueves 25 de agosto, una semana antes de la votación de la moción de censura y destitución contra los miembros del Consejo de la Judicatura, que, como lo dije en su momento, se convirtió en la última batalla de esta pelea política, de esta lucha política, en la nueva batalla, ¿ya?, de esta disputa política permanente que tenemos en el Ecuador. Y está claro que el gobierno ha jugado a respaldar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Eso no hay donde perderse, no hay donde perderse. La postura del gobierno es respaldar a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura. Y está claro que esa decisión muy conveniente del presidente de la República apuntaba justamente a garantizar que no haya votos para la censura y destitución de 3 de los 4 vocales del Consejo de la Judicatura y de la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. O sea, es clarísimo, no hay donde perderse. Entonces viene una semana después, esto fue jueves 25, al siguiente miércoles 31 de agosto, se instala el Pleno de la Asamblea Nacional después de las 19:30 y empieza el juicio político, y el jueves 1 de septiembre se da paso al debate y posterior votación. Y si no se dieron cuenta, ¿no?, en la votación hubo 87 votos a favor y 49 abstenciones. Nadie votó en contra. Nadie votó en contra. O sea, ahí tuvimos 49 legisladores que no votaron en contra, que no estaban de acuerdo con el juicio, pero tampoco votaron en contra. También es un tema como para la reflexión política, ¿no? No hubo votos en contra. Hubo abstenciones, 49 abstenciones versus 87 votos a favor. Sabrán ustedes por qué los legisladores optan por esa decisión descafeinada, indirecta, nada frontal, que es la de abstenerse. Yo al menos creo que tiene que ser sí o no. Por supuesto que la votación de abstención existe en todas las legislaturas, pero yo creo que debería ser sí o no. Pero aquí se abstuvieron, 49 se abstuvieron y no hubo votos en contra. ¿Y saben qué? Entre los 5 que se abstuvieron estaban los 5 legisladores en materia de esta polémica. Los 5. Cerda, Molina, Quesada, Chumpi y Yucaya. Los 5 se abstuvieron. Por eso digo, hay que atar todo esto al juicio político. Todo esto, ya, aunque nos digan lo contrario o pretendan adornarlo, todo esto está atado al juicio político. Y es probable que esos 5 votos fueron los que faltaron. Probablemente. Porque con esos 5 votos completaban los 92. Digo, en la aritmética pura. Eso queda para el plano de la especulación y nunca lo sabremos, ¿no? Pero fue muy conveniente esta decisión del presidente de pedirle a la Fiscalía que archive la investigación. ¿Pero qué pasa ayer? Resulta que ayer la Fiscalía dice, no señor, yo no archivo la investigación. La Fiscal General del Estado le envía una comunicación dirigida al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, el asambleísta Alejandro Jaramillo, porque había sido convocada a una sesión para el día de hoy, viernes 9 de septiembre, a las 9 de la mañana, para informar sobre la noticia que fue publicada por el colega Anderson Boscan en su cuenta Twitter respecto de una investigación y obviamente el tema del archivo realizado por el presidente de la República. A ver, déjenme algo más grande esto porque ya estoy viejito, ¿no? Ya. A ver si hago más grande porque ya no veo.
La fiscal obviamente se excusa porque está participando de las diligencias del caso Las Torres en la Corte Nacional de Justicia. Y le responde. Pongamos la carta a Roberto Carlos. Esta es la carta que le envía la fiscal con fecha miércoles 7 de septiembre del 2022. Entonces ahí en la primera parte dice que fue convocada para hoy viernes a las 9 de la mañana para informar respecto de la noticia reflejada en el usuario @Anderson Boscan de la red social Twitter y del comunicado de la Presidencia de la República referente a una solicitud de archivo realizada por el presidente de la República dentro de la investigación previa tal. Bájele, Robert. Dele hacia abajo. Ahí. Como la fiscal se excusa porque está participando de la audiencia del caso Las Torres, atiende el requerimiento con base en esta comunicación y pone el antecedente. Dentro de la investigación de la referencia mediante escrito sin número, suscrito por el señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, y Fabián Teodoro Pozo Neira, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, ingresado el 25 de agosto del 2022, es el oficio en el cual el presidente pide el archivo. En la Fiscalía número 6 de la Unidad de Fuero de Corte Nacional se solicita lo siguiente. En vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha, solicita usted el archivo de la investigación seguida acerca de los asambleístas Rosa Elizabeth Cerda Cerda, Gisela Cecibel Molina Álvarez, Edgar Patricio Quesada Pazmiño, José Celestino Chumpijuá y Cristian Omar Yucaya Yucaya, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 586, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal y en aplicación del principio de oportunidad contenido en el artículo 412 del mismo código, solicitud que ha sido ampliamente difundida en redes sociales. Siguiente página, don Robert. Póngale arriba. Dice, ahí está. Inmersos los hechos denunciados, pues cabe recordar que el delito denunciado se encuentra en el catálogo de delitos que tutelan el bien jurídico de la eficiencia de la administración pública, en donde la víctima directa es el Estado, independientemente de que el denunciante sea un servidor público, y por ende resulta obvio que el interés público y del Estado se encontrarían comprometidos. En tal razón, no se podría utilizar el principio de oportunidad al existir prohibición expresa, le dice la fiscal. Porque en la carta original del presidente, el presidente le dice, señora fiscal, ya pasó el tiempo, apliquemos el principio de oportunidad, que conveniente, y le pido que archive la denuncia que yo mismo presenté. Pues. Entonces la fiscal le dice, no señor, porque los hechos denunciados se encuentran en el catálogo de delitos que tutelan el bien jurídico de la eficiencia de la administración pública. Por supuesto, pues, que un legislador le pida plata a un presidente de la República, a un gobierno, o le pida cuotas de poder a cambio de votos, es un delito. Entonces dice, la víctima directa es el Estado, independientemente de que el denunciante sea un servidor público o sea el presidente, y por ende resulta obvio que el interés público del Estado se encontrarían comprometidos. En tal razón no se podría utilizar el principio de oportunidad al existir prohibición expresa. Asimismo, al estar las instituciones, entre comillas, archivo y, entre comillas, principio de oportunidad, regladas en la ley de la materia, las actuaciones de los agentes fiscales y su aplicación se desarrollan dentro del ámbito de justicia correspondiendo al órgano jurisdiccional penal, ejercer las facultades correctivas y decisorias dentro de las causas penales. Lo dicho se confirma con lo determinado en vasta jurisprudencia de la Corte Constitucional, plasmada, entre otras, en la sentencia número tal, en cuyo párrafo 34 sostiene que las actuaciones realizadas por la Fiscalía durante la investigación previa son materia de control jurisdiccional que deben realizar las juezas y jueces de garantías penales en el marco de sus competencias. Por las consideraciones expuestas, dejo expresa constancia que la institución a la que represento continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales y legales con total objetividad. Firma Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado. Gracias, Roberto Carlos. La fiscal en buen romance le dice al presidente, no señor, no voy a archivar la denuncia y voy a seguir investigando. Claro, habrá que ver cuál es el alcance de la investigación, habrá que ver cuánto tiempo se demora en esa investigación.
Porque la Fiscalía también ha demostrado que para unos casos es muy ágil en sus investigaciones y para otros casos simplemente las investigaciones avanzan a paso de tortuga o no avanzan, ¿ya? Pero en este caso, obviamente, lo llamativo es que la fiscal le dice al presidente: no voy a archivar la denuncia y voy a continuar con la investigación porque se trata de un hecho denunciado que podría configurar un delito contra la eficiencia de la administración pública. Lo cual desde mi punto de vista es correcto. Porque no se trata de que el 25 de marzo denuncio porque quisieron extorsionarme y 5 meses después retiro la denuncia porque me arrepentí de la denuncia. Qué conveniente. Teniendo a las puertas el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura y sabiendo que esos votos eran necesarios para impedir la censura y destitución de 3 funcionarios y una exfuncionaria que fueron llamados a interpelación por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, esto va atado al episodio de ayer en la Asamblea. ¿Saben qué pasó en la Asamblea ayer? Bueno, pasó lo obvio en primera instancia, pero luego se empantanaron. ¿Qué era lo obvio? La reconsideración de la votación. Por supuesto que el gobierno o los asambleístas de gobierno pretendieron dejar blindada la decisión inicial de no censurar y destituir a los vocales de la Judicatura. Porque la reconsideración no fue planteada por uno de los legisladores interpelantes, ni por algún legislador de los sectores políticos que impulsaban el enjuiciamiento de los vocales del Consejo de la Judicatura. Fue planteada por un asambleísta independiente muy cercano al gobierno, que es el asambleísta Gruber Zambrano, representante de Santo Domingo de los Áchilas, que llegó auspiciado por el Partido Social Cristiano y que de pronto decidió convertirse en independiente y que generalmente vota con el gobierno, aunque entiendo no es parte de la bancada de Acuerdo Nacional. Al menos no figura como parte de la bancada, pero vota permanentemente con el gobierno. Entonces, Gruber Zambrano plantea la reconsideración. ¿Qué significa la reconsideración? Hay que revisar el 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Establece que ese es un derecho de los legisladores que lo podrán proponer en la misma sesión o en la siguiente sesión sobre lo aprobado o improbado en una votación. Y Gruber Zambrano pide la reconsideración. Pueden pedir sin ningún tipo de argumento, ni pueden mocionar por escrito. No, pido la reconsideración de la votación del jueves de la semana pasada. Y se tiene que dar paso a la reconsideración. Y se obtuvieron ayer 85 votos que aprobaron esa reconsideración que, palabras morochas, palabras simplísimas, al quedar aprobada esa reconsideración, la votación del pasado jueves ya no existe. Ya no existe. Ya olvídese de la votación del jueves de la semana pasada. Esa votación ya no existe. O sea, esa votación se borró. La votación de los 87 votos a favor de la censura y destitución y de los 49 abstenciones, esa votación ya no existe. Ya se eliminó. La reconsideración, al quedar aprobada, se elimina la decisión de la Asamblea Nacional del jueves pasado. Por eso dice: la norma jurídica consagrada en el 145 de la Ley Orgánica, se puede reconsiderar lo aprobado o improbado. Al dar paso a la reconsideración, vuelve a foja cero el tema. Pero claro, lo que debía venir después es lo que genera una discusión. Porque por un lado, el presidente de la Asamblea Nacional y los legisladores de los sectores políticos que impulsan la interpelación contra los vocales de la Judicatura sostenían que se debía presentar por parte de los interpelantes una nueva moción. Es decir, que el asambleísta Viviana Veloz o el asambleísta Luis Almeida presenten una nueva moción pidiendo la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura y que se someta esa moción a votación. Es decir, una nueva moción que dé paso a una nueva votación, entendiendo que la votación del pasado jueves ya no existe. Ya olvídense de esa votación. Esa votación ya jurídicamente ya no hay, no existe. O sea, el juicio político está vivo, está vivo. El juicio político no se ha cerrado, el juicio político está vivo. Pero claro, del otro lado, en cambio, legisladores de la bancada de Acuerdo Nacional, algunos de Izquierda Democrática, de Pachacutic, algunos independientes, planteaban que ayer mismo se dé paso a la votación que no se necesitaba una nueva moción, sino que se dé paso inmediatamente a que el Parlamento se pronuncie sobre la censura y destitución
de los mencionados funcionarios y la exfuncionaria interpelada. Del otro lado, se sostiene que se requería una moción. El tema es que todo esto, que tal vez es un poco complejo de entenderlo, ya, y forma parte de la práctica parlamentaria, terminó empantanando la sesión. Y aparte del empantanamiento, vinieron las acusaciones entre los unos y los otros. La asambleísta Joana Moreira le acusó al asambleísta Esteban Torres de que se acercó donde el legislador Luis Almeida y le pidió que abandone la sala. ¿Por qué? Porque no tenían votos. Entonces, al abandonar, la asambleísta Viviana Veloz estuvo ayer en la Asamblea Nacional y de pronto desapareció. Y el asambleísta Luis Almeida estuvo dentro de la sala plenaria y también abandonó la sala. Los dos interpelantes. Al estar ausentes los dos interpelantes, no había quien presente la moción de censura y destitución. Entonces, Joana Moreira le acusó a Esteban Torres Cobo de que él le pidió a Almeida que salga de la sala para dejar en suspenso la presentación de una nueva moción y la votación. Pero por otro lado, Esteban Torres le acusa a Joana Moreira de que tiene un familiar vinculado al Consejo de la Judicatura en la provincia del Oro y que por eso ella decide respaldar a los vocales del Consejo de la Judicatura. O sea, un show el que se armó ayer en la Asamblea, un show. En esas están nuestros políticos. Y al final no hubo votación. Al final el tema quedó allí. No es que quede en el limbo, queda en suspenso. Al final, porque ya se logró el primer objetivo. Y el primer objetivo es mantener vivo el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Mantenerlo vivito. No cerrarlo. Dejando abierta la expectativa de que después del receso legislativo, eventualmente, se alcancen los 92 votos para la censura y destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura. El juego de la política, querida audiencia. Ese es el juego de la política. Me dicen, no le dijo que era familiar, sino hermana de su asesor, me dicen. Gracias la precisión. Bueno, en ese están nuestros políticos, en esas estuvieron ayer. Ya. Y el tema queda ahí vivo. Y se van los asambleístas, se van de vacaciones. Se van 15 días, es el receso constitucional. Por supuesto, está consagrado en la Constitución. Son 15 días en los cuales no habrá sesiones de pleno, ni tampoco sesiones de comisiones, pero se van dejando este pendiente. Cuando yo sí creo que la Asamblea debió haber resuelto ya y haber cerrado esta trama vinculada al juicio político a los miembros de la Judicatura. Así termina la semana, querida audiencia, con una Asamblea entrampada, con una Asamblea sumida en este caos con relación al juicio político del Consejo de la Judicatura. Y veamos si después de 15 días consiguen, pues, los 5 votitos que faltaban. Porque yo les apuesto que si hay legisladores, entiendo que, por ejemplo, ayer ya se conoció públicamente el caso de una legisladora, al menos es el caso que conocí, que, por ejemplo, la asambleísta Diana Farinango decidiría ahora respaldar la moción de censura. Ella inicialmente se abstuvo, y que ahora decidiría respaldar la moción de censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Habría que preguntarle por qué ese cambio. Y lo mismo podría ocurrir con otros legisladores que eventualmente cambien su postura inicial respecto de la votación del pasado 1 de septiembre. Y en el fondo, la Judicatura está así, en suspenso. En el fondo, este juicio político, querida audiencia, que ha sido muy controversial, casi que se ha circunscrito a las acusaciones de que otros sectores políticos se quieren volver a tomar la administración de justicia. Y es una pena que, en cambio, el juicio político no haya abordado los temas de fondo sobre la paupérrima situación de la administración de justicia a nivel administrativo, sobre las diferencias que hay entre las cabezas de las instituciones que conforman el sector justicia, sobre las diferencias que hay entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura, sobre los problemas que hay en los juzgados y en los tribunales de la República, donde se han denunciado los propios jueces, hay enormes problemas administrativos. Este juicio político no abordó en profundidad los graves problemas que tiene la administración de justicia. Este juicio político se quedó, creo yo y siento yo, se quedó en la periferia.
Se quedó en la periferia del discurso facilista de que voto o me abstengo porque voy a impedir que los correístas y los socialcristianos se tomen la administración de justicia. En eso se quedó el juicio político. Y el juicio político no abordó los temas de fondo. No abordó los temas de fondo. Tanto es así que no abordó los temas de fondo que ya, dependiendo de lo que pase con este juicio político al final, ya se está pensando en preparar otro juicio político contra los mismos personajes del Consejo de la Judicatura. Ahora sí, por los audios que se difundieron en las últimas semanas, de lo cual poco o nada se habló. Habemos quienes hacemos opinión pública o generamos opinión pública que nos escandalizamos con la difusión de los audios, que nos pareció espeluznante el conocer audios de diversas cuestiones por parte de vocales del Consejo de la Judicatura. Habemos quienes somos permanentemente críticos de que desde la parte administrativa se ejerza presión sobre las decisiones judiciales que adoptan los jueces y que deberían estar apegadas a derechos sin ningún tipo de injerencia administrativa o sin ningún tipo de amenaza, esa suerte de espada de Damocles, que si no fallan como quieren los señores de la Judicatura, podrían caer en algún tipo de sanción que podría derivar inclusive en una remoción de sus cargos. De eso poco o nada se habló en este juicio político. Este juicio político se quedó solamente en la periferia y era cuestión netamente política y lamentablemente no abordó los temas de fondo y lo dejaron ahí los asambleístas. Ahí quedó. El juicio político quedó pendiente y se van de vacaciones. Bueno, que sus vacaciones en la playa o en la montaña o en donde sea sirvan para que reflexionen. El lunes vamos a hacer una valoración del trabajo de esta Asamblea Nacional. Vamos a hacer una mirada a esta Asamblea Nacional tomando en cuenta el inicio del receso legislativo. Pero en esas nos tienen nuestros políticos, en esas. Y en esas también está el gobierno, jugando el gobierno a lo mismo. El gobierno está más interesado de eso que de atender los problemas que realmente nos interesan a los ciudadanos y ciudadanas. Y que los hemos abordado a lo largo de esta semana en este espacio. 7:04 a.m. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.